Durante ya aproximadamente casi 3 meses, el Señor nos ha permitido venir meditando sobre su bondad, sobre cuán bueno es el Señor. Y meditar en esto, mis amados, es una gran fortaleza para nuestro corazón. Cuando tú miras la vida de un hombre como David, encontramos a un David que, aunque enfrentó muchas situaciones difíciles, complicadas, adversas, que pusieron su corazón en angustia, por todos los salmos de David encontramos que encontrar y conocer cuán bueno es el Señor siempre le permitió cobrar aliento a David en su caminar. Porque no olvidemos, el ser humano sufre mucho porque no entiende muchas veces por qué, si estamos en las manos de Dios, atravesamos circunstancias muchas veces adversas, ¿cierto? Porque muchas veces la idea que tenemos de Dios es Dios igual bienestar. Y entonces se nos mueve la comodidad y se nos mueve el bienestar, y entonces ponemos en duda el amor de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, pero muchas veces Dios ha tenido que tocar nuestro bienestar para que podamos mirarlo a Él, porque pusimos tanto la mirada en lo que teníamos que dejamos de mirar a quien lo proveyó. Nos confiamos tanto en nuestra salud que dejamos de confiar en quien nos da la vida es el Señor. De manera que todo esto solamente lo entendemos conociendo al Señor, porque aún el Señor, cuando nos aflige, nos está amando. De manera que hemos visto cómo el amor de Dios y la bondad del Señor nos llevan a cobrar aliento. Cuando mi corazón está en desaliento, voy a buscar en la palabra y a ver cuán bueno ha sido el Señor. Y que no me ha pagado conforme a mis maldades, sino que me ha dado es conforme a las muchas misericordias suyas, ¿cierto? Porque si me acercara al Señor para que me diera lo que merezco, entonces el Señor tendría que dejarme hecho polvo. Pero me acerco al Señor es para recibir lo que no merezco. Y ese favor de Dios tan incomparable, hemos visto cómo Dios nos ha salvado para manifestar su bondad. Y Dios ha estado plasmando a Cristo dentro de cada una de nuestras vidas, para hacer de nuestras vidas, por medio de Cristo, una expresión de esa bondad. Que Cristo es la máxima expresión de la bondad de Dios. Yo estaba perdido y Él vino a buscarme. Y lo más hermoso es que Él vino a buscarme y me halló y me encontró. Y que esa manifestación de la bondad de Dios sobre nuestras vidas va transformando nuestro caminar. Que la bondad de Dios nos ha provisto un diseño, de manera que se hace necesario siempre estar yendo a Dios para que Dios nos muestre qué es lo que Él ha establecido. Su palabra, ¿cierto? No es para tenerla guardada. En otras ocasiones les he compartido, el peor uso de una Biblia es conservarla nueva. Es el peor uso. No, la Biblia fue dejada para que allí podamos una y otra vez buscar al Señor. Entre más buscas al Señor, vamos encontrando cómo nuestra Biblia tiene más marcas, más rayas, más puntos, más señales que nos recuerdan cómo Dios ha venido obrando en todo nuestro caminar y cómo nos ha traído en todo este trayecto, ¿sí? Cómo por la bondad de Dios Jesús es revelado a nuestras vidas, y que detrás de toda situación aún milagrosa que Dios obra, el mayor deseo de Dios es revelarnos a Jesucristo, es mostrarnos a su Hijo. Y veíamos lo que el Señor hizo con el ciego, que el mayor beneficio no era que el ciego recibiera la vista, aunque era un gran beneficio.
El mayor beneficio de aquel milagro del ciego de nacimiento es que todos pudieran ver que en medio de ellos estaba cumpliendo la promesa del Mesías. ¿Quién era el que estaba en medio de ellos? Que Dios por su bondad nos ha hecho receptores, nos ha hecho partícipes, nos ha hecho beneficiarios de su fidelidad. Hemos visto la fidelidad de Dios todos los días, aún cuando no conocíamos al Señor, aún cuando no habíamos sido traídos a un encuentro con Él, hemos visto la fidelidad de Dios, que no la reconocíamos, que no sabíamos que todo venía de la mano de ¿quién? De la mano del Señor, pero ahora Dios nos va haciendo consciente de todo esto, y como veíamos en la semana anterior, Dios ha provisto que todas las promesas que Él ha hecho se cumplan en Cristo, y solamente en Cristo es posible que todo lo que Dios ha prometido alcance nuestras vidas. Sin Cristo no es posible. Cristo es el receptor por excelencia de todas las promesas, de Dios. ¿Recuerda? Veíamos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? La única forma de recibir del Padre es por medio de Jesucristo. Y la única manera de ofrecer algo al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Todo, ahora cantábamos una canción que decía, hueles a amor, hueles a paz, hueles a luz, hueles a grandeza, hueles a ternura, ¿cierto? Y la única manera de que en medio de todo nuestro diario vivir, ese sea el olor que haya en nuestras vidas, es que tú y yo estemos llenos de Cristo. Y la única manera de estar llenos de Cristo, amados, es pasando tiempo ¿con quién? Es pasando tiempo con Él. No olvide, las buenas intenciones no sirven para nada. Yo conozco gente que ha tenido el deseo de trabajar hace 20 años y hasta ahora ningún trabajo le ha servido, por lo tanto no ha trabajado en nada, ¿cierto? Las buenas intenciones no sirven, mis amados. Dios nos llama a ser un pueblo diligente, que en lo que requiere diligencia, lo hagamos de esa manera, y lo hagamos con un espíritu ferviente, o sea, lo hagamos con ganas, lo hagamos con esmero, lo hagamos con dedicación, lo hagamos con sacrificio en medio de nuestras vidas y en medio de nuestro caminar. De manera que veíamos la semana anterior, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, ¿cierto? Todas las promesas se cumplen en Cristo, y por medio de Cristo es que nosotros podemos decir amén a todo lo que Dios ha provisto, única y exclusivamente por Él. Por eso no es un hombre el que pueda hacer posible que las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida. El único que puede hacer que las promesas de Dios se cumplan es el Señor Jesucristo. Éxodo capítulo número 19, en el verso número 4, entonces encontramos allí algo muy especial, que fue con lo que terminamos la semana anterior. Porque Dios en su bondad ha provisto que seamos un pueblo santo. Dios en su bondad ha provisto que seamos un pueblo santo. Y un pueblo santo no corresponde a lo que tantas veces aprendimos en la cultura y en la tradición religiosa. Que después de que una persona moría, entonces hacían ciertas evaluaciones para después darle un título a esa persona, o de santo, o de beato, o bueno, de ese tipo de cosas. Estamos hablando es de todo lo que significa la vida de Dios para nosotros, porque Dios decidió tomar al hombre y hacer del hombre y obrar de tal manera en el hombre que el hombre deje de ser una persona común para convertirse en un especial tesoro para el Señor. Y eso necesitamos entenderlo, porque la falta de entendimiento de esto
ha llevado a la iglesia a que en nuestros labios digamos las cosas excelsas de Dios, pero en nuestra manera de vivir nos comportemos como un pueblo común, ¿cierto? Como un pueblo que muchas veces ha perdido de vista que ya no se pertenece a sí mismo, sino que ahora su vida le pertenece al Señor. Una vez tú eres de Cristo, ya no puedes hacer lo que te parece. Ahora que eres en Cristo, eres una persona dependiente de toda la dirección de Cristo. Dice Éxodo capítulo 19, en el verso número 4 en adelante, las palabras que el Señor le dice a Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios. Y si recordamos toda la obra que el Señor hizo para sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, algo glorioso, como en medio de todas las plagas que Dios trajo sobre Egipto, que eran juicios sobre los dioses que tenían ellos, de una manera especial Dios empezó a guardar su pueblo. Mientras sobre Egipto venía juicio, sobre su pueblo venía misericordia. Y no olvidemos, no era algo que se había ganado el ser humano, era algo que Dios le había provisto. No olvidemos, no es lo que el hombre merece. A un joven lo vieron o lo cogieron infragante haciendo un delito. Y un delito que en el país o en la nación donde vivían, el dictamen para ese delito era pagar con la pena de muerte. Y cuando a este joven lo llevaron a juicio, la mamá allá le clamaba al juez: ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. Y le rogaba con lágrimas: juez, ten misericordia de mi hijo. El juez la miró y dijo: pero a tu hijo hay que darle lo que se merece. Hay que darle lo que él merece. Ella decía: por eso, juez, ten misericordia, para que no le des lo que él se merece. Él se merece la pena de muerte, pero por favor no le des lo que él se merece. Y eso es la que la misericordia de Dios ha hecho con nosotros. No nos ha dado lo que merecemos, sino todo lo contrario, lo que no merecemos. Y él está diciendo: recuerden todo lo que hice con los egipcios, cómo la mano de Dios se manifestó de una manera poderosa. Fueron salvados de una manera extraordinaria. No olvidemos que allá hay un acontecimiento glorioso. El mar fue abierto por el poder de Dios. Pasaron por medio de él en seco. Después el mar se cerró y allí murieron ahogados todos los egipcios. Pero al otro lado estaba el pueblo de Dios celebrando. Y celebrando no lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho en favor de ellos. Y les dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y yo creo que para nosotros es: vosotros visteis lo que hice en la cruz del Calvario. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, todo eso que he hecho es para acercarlos ¿a quién? A mi corazón, para acercarlos a mi presencia. Verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Sí o no? Ahora le pregunto, cuando tú en tu corazón le das un lugar a una persona y esa persona es un especial tesoro en tu corazón,
¿qué se lleva esa persona de ti? Lo mejor de ti, ¿cierto? De manera que el Señor a ese pueblo que le dice: y seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. No sé cómo te sientas en esta mañana, mi amado, independiente de las circunstancias que podamos estar atravesando, pero independiente de las circunstancias, mis amados, nosotros estamos aquí como un pueblo privilegiado. Y un pueblo privilegiado porque, como dice acá, Dios nos ha hecho un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. O sea que entre todos los que hay, Dios en su misericordia ha tocado nuestro corazón y podamos estar buscándole. Amado, eso es un gran privilegio, incomparable privilegio. Y dice el verso número 6: y vosotros, a esos a los que el Señor hace su especial tesoro, me seréis un reino de sacerdotes y gente que santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todo el propósito de Dios tiene todo el mover de Dios tiene un propósito claro de parte de Dios: hacernos un pueblo para Él, hacernos un pueblo para la gloria de su nombre. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, ¿cierto? Para darme a conocer a sus corazones. Pase allá adelantico a Malaquías, por favor, capítulo 3, versículo número 17. Su bondad ha provisto que nosotros seamos un pueblo santo, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora en Malaquías 3, 17 y 18 dice: y serán, espero que lleguen allí, Malaquías capítulo 3, verso 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amados, y para esto sí que necesitamos pedirle a Dios que nos dé corazón. Y corazón para poder entender, porque dice acá: serán mi especial tesoro cuando yo actúe. Y nos damos cuenta que nosotros somos la obra de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra de una manera muy especial. Pero cuando miramos esta porción, en el verso número 18 dice que a ese pueblo que Dios le hace especial tesoro, le va el Señor a capacitar para que pueda diferenciar entre el justo y el malo. ¿Y usted sabe qué es lo que hace la diferencia entre el justo y el malo? Porque nosotros marcamos la diferencia es por acciones. Lo que hace la diferencia entre el justo y el malo es Cristo, no es más. Cristo es el único que nos hace ¿qué? Justos delante de Dios, y solo Cristo es el que hace esa diferencia. Y cuando Dios de una manera especial nos da luz a través de eso, entonces también podemos entender de una manera especial que la vida cristiana no es una vida de actividades, porque ahí dice que también entenderemos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que como estamos ocupados en muchas cosas, entonces le estamos sirviendo mucho ¿a quién? Mucho a Dios. Y muchas veces estamos sirviendo mucho a la obra de Dios, pero muchas veces no le estamos sirviendo a Dios, ¿cierto? Porque para servir a Dios, mi atención primaria tiene que estar en Dios. Mi mayor razón de ser como predicador, y escúchenlo en el buen sentido,
Mi mayor razón de ser como pastor no es atender a la iglesia, es atender al Señor. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, ese es el orden de Dios, ¿cierto? Porque si este pastor no atiende al Señor, no intima con Dios, no se relaciona con Dios, mis amados, no tiene nada que decirle a la iglesia que la edifique. No tiene nada que decirle a la iglesia que le ayude en su caminar con quién. Por eso la palabra de Dios dice, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, ¿cierto? No olvidemos, muchas veces lo he compartido, la iglesia valora más los pastores activistas que los pastores del lugar secreto. A la iglesia le gusta ver más que el pastor esté ocupado allí, que esté ocupado allí, que el pastor hizo allí. Entonces eso como que nos llena el corazón de ver que es que el pastor trabaja mucho. Y a veces yo me pregunto, cuando el pastor trabaja tanto, ¿a qué horas está con el Señor? ¿A qué horas pasa tiempo con Dios? ¿A qué horas su corazón se llena de quién? Se llena del Señor. No estoy diciendo, la palabra de Dios dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacerlo otro. Es necesario que no dejemos de hacer lo que Dios nos ha asignado como responsabilidad, pero por encima de esas responsabilidades hay una prioridad: mi relación con Dios. Es una prioridad, mi relación con Dios, porque allí voy a entender lo que es entrega y lo que es ser un pueblo santo para Dios. Pase ahí a Levítico, por favor, capítulo número 20, verso 7. Hoy también voy a usar de muchas citas porque hay algo muy importante que es que necesitamos que Dios ponga como cimiento en el corazón nuestro como iglesia, ¿cierto? Porque hoy vivimos mucho, 27 de Levítico, porque hoy vivimos mucho diciendo que estamos entregados al Señor y estamos entregados a un mundo de ¿qué? A un mundo de cosas. ¿Y en qué vemos todo eso? En que hay un pueblo que ora, hay un pueblo que escudriña la palabra, hay un pueblo que se congrega, hay un pueblo que escucha enseñanzas y predicaciones, pero en medio de todo eso se está ahogando allá. Porque muchas veces le está dando la cara a todas las actividades, pero le está dando la espalda al Creador. Con actividades le está dando la espalda al Creador. Y el Señor lo ha advertido a través de su palabra. Y dice Levítico 27, dice el Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro ¿qué? Vuestro Dios. De manera que mire lo tremendo, Dios tiene una demanda sobre nosotros, santificados. ¿Y es una demanda de qué? De santidad. Veíamos la semana anterior que hay dos palabras que son opuestas: kadosh, que significa santo, que significa apartado, separado. Dios con la salvación nos separó del pecado, nos apartó de un camino de muerte, pero nos ha traído a un camino de consagración, nos ha traído a un camino de entrega y de comunión con el Señor. Mientras que la otra palabra, que es completamente opuesta a esta, que es koinos, significa algo que le pertenece a todos, algo que es común. Así éramos nosotros cuando Cristo no estaba dentro de nuestro corazón. ¿A cuánto estábamos entregados? ¿Qué era común en nuestro corazón? Pero ahora que le pertenecemos al Señor, ahora hemos sido separados. ¿Para quién? Para Dios, ¿cierto? Hemos sido apartados para el Señor. Y yo creo que es uno de los aspectos menos entendidos en la salvación del Señor. Porque el hombre quiere ir al cielo, pero quiere seguir viviendo conforme a su propia voluntad. Y conforme al propio deseo ¿de quién? De su corazón. Y como hay un mal entendimiento del amor, ¿cierto?
Entonces muchas veces la gente cree que como Dios me ama, entonces Dios es como los seres humanos, que es permisivo. Los seres humanos con el amor nos volvemos permisivos en la forma en cómo lo expresamos, ¿cierto? Porque con el amor nos volvemos alcahuetes, con el amor pasamos por alto, con el amor cambiamos muchas cosas tras la excusa del amor, ¿cierto? Pero no, Dios no cambia. Y por causa del amor, Dios tiene que ser justo. Y por causa del amor, es que la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? También segará, ¿cierto? Dios nos perdona, ¿cierto? Pero muchas veces no pasa por alto las consecuencias sobre nuestras vidas, ¿sí o no? Dios no es como nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que le decimos al hijo que falló o al hijo que fue desobediente cuando está pequeño, por allá en la calle le hacemos 10 amenazas de que en la casa arreglamos, en la casa cuadramos. Y muchas veces llegamos a la casa y no arreglamos nada, dejamos pasar por alto la situación, ¿sí o no? Entonces el niño va creciendo con una imagen, ¿cierto? Lo que hay que hacer es tiempo para que mi papá se le olvide que me iba a corregir, de manera que aquí no pasa nada. Bueno, mi papá siempre me dice un poco de cosas, pero no cumple nada. No, así puede ser su papá natural, pero Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete tanto para traer cosas buenas, de la misma manera Dios cumple lo que promete para poder disciplinarnos en nuestro caminar. Hace poco veíamos, conforme a su fidelidad, somos afligidos. Cuando Dios nos muestra su fidelidad, muchas veces en su fidelidad es necesario que aflija, ¿qué? Nuestras vidas, porque está corrigiendo, ¿qué? Nuestro caminar y nuestra vida. De manera que la palabra santo tiene que ver con algo que está apartado para Dios. Fue separado del pecado para que ahora esté consagrado a Dios. ¿Y por qué está ahora consagrado a Dios? Porque le pertenece a Dios. De manera que cuando el Señor le dice, y vosotros me seréis un pueblo santo, ¿cierto? El Señor está diciendo, un pueblo que ahora me pertenece. Yo ahora soy el dueño, yo ahora soy el ¿qué? Soy ahora el Señor. Ya no eres algo que le pertenece a todos, ahora eres alguien que le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y si le perteneces al Señor, entonces vas creciendo en el sentido de dependencia de Dios, en el sentido de tener comunión con Dios. Levítico 11:45, veamos un poquito allá atrasito, 11:45. Dice la Escritura, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy ¿qué? Porque yo soy santo. De manera que la palabra de santo tiene que ver con una relación de pertenencia. Ahora le pertenezco ¿a quién? Le pertenezco al Señor. Ya no soy el dueño de mi propia vida. El Señor dice, les he hecho subir de Egipto. Él ha hecho una obra y por causa de su obra, ahora nosotros le pertenecemos a Él. Va conmigo entonces allá al Nuevo Testamento, porque muchos siglos después, el apóstol Pedro volvió a hablar exactamente de las mismas cosas. Y de las mismas cosas para nosotros, porque aún nosotros tenemos que entender que nos hemos vuelto un pueblo permisivo aún con nosotros mismos. En muchos aspectos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. ¿Sí? Y el Señor empieza diciendo algo con mucha claridad. Verso número 13. Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿cierto? Por lo tanto, sujete su corazón ¿a quién? Al Señor. Porque mire que nuestra manera de pensar tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y la falta de renovación en el espíritu de nuestra mente ha hecho que el pueblo de Dios se vuelva hoy un pueblo muy mezclado. Mezclado en sus creencias, mezclado en su forma de vida, mezclado en sus costumbres, porque el pueblo de Dios no está mirando por qué es lo que viene como instrucción de parte de Dios, sino que la mayor parte encuentra uno. Hace poco hablaba con una personita, le estaba hablando y compartiendo con ella sobre la necesidad de escudriñar la palabra y de poderle pedir a Dios entendimiento de su palabra. Entonces ella me decía, no, pastor, pero es que yo soy una persona que en eso mantengo. Yo me siento en la tarde con mis amigas, nos tomamos un café y toda la tarde hablamos de la palabra. Y yo le dije, sí, pero eso es un engaño. Una cosa es que ustedes se sienten a opinar de la palabra toda la tarde y otra cosa es que se sienten a escudriñar la palabra. Porque cuántas veces nos sentamos, tomamos un versículo y todos opinamos sobre el versículo, así la opinión no tenga nada que ver con lo que Dios está diciendo, y nos vamos haciendo nuestro propio estilo de vida. Y creemos que estamos realmente tomando la palabra de Dios porque nos sentamos a conversar y a opinar una serie de ¿qué? De cosas. Y se va llenando nuestro pensamiento de nuestras propias opiniones. Mire que hoy en día ya no es lo que Dios diga que es bueno o es malo, sino es lo que a mí me parezca, ¿cierto? Lo que yo opino, a mí eso no me parece tan no me parece tan malo, ¿sí o no? Cantidad de jóvenes hoy, cristianos, que dicen, no, pero es que a mí no me parece tan malo que yo tenga varias relaciones y que me vaya a vivir con alguien para saber si es así, eso no es. A mí no me parece tan malo. Y aparecen los papás cristianos apoyando el mismo ejemplo. No, a mí tampoco me parece tan malo, es mejor que primero ensaye, ¿cierto? Y mire, detrás de todas las opiniones terminamos siendo muy ofensivos ¿a quién? Al Señor en nuestro caminar. ¿Qué dice la Escritura? Me seréis un pueblo santo. Y aquí dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. ¿Qué hemos sido hechos nosotros por la gracia de Dios? Hijos. Y mire la palabra de Dios, cómo espera que nosotros seamos como hijos. Como hijos obedientes. Y el Señor nos empieza a hablar de nuestro pasado. No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Mire que el Señor nos va llamando a tener un inconformismo, pero no un inconformismo con las cosas de afuera, sino un inconformismo con el estilo de vida que nosotros hemos traído. Un inconformismo con cosas que fueron prácticas en nosotros y que llega el momento donde ya tiene que desaparecer de nuestro caminar. Y es un rogar al Señor para que muchas cosas vayan siendo arrancadas ¿de quién? Arrancadas de nuestra vida. No os conforméis a los deseos que antes tenías, antes de conocer la palabra, antes de conocer al Señor. Dice el verso 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos, ¿en dónde? En toda vuestra manera de vivir. Amado, si usted tiene de parte de Dios la oportunidad del Señor, de parte de Él la oportunidad de ser un comerciante, amado, sea honesto como comerciante.
¿cierto? No olvidemos que nosotros en medio de la cultura paisa avalamos lo malo y muchas veces celebramos como bueno cosas que son muy pecaminosas, ¿cierto? ¿Cuál es una de las cosas con las que se tilda a un paisa? ¿Cierto? Se celebra que el paisa es el único que coge un mueble viejo que está a punto de caerse y se celebra que ese se lo vendió a otro como nuevo. Entonces se cree que es, ¿cierto? No, lo que es una persona muy deshonesta, una persona que no tiene integridad, ¿cierto? Si algo se dañó y lo va a vender dañado, diga que está dañado. Sea honesto, ¿cierto? Si eso significa que hay que perder, pero que haya que perder, que no dejemos de honrar a quién, que no dejemos de honrar al Señor. En las labores que muchas veces hago en las cosas financieras, muchas veces ha habido que pagar multas por un error, por una equivocación, porque se liquidó algo malo, porque se pagó fuera de la fecha, pero era mi responsabilidad, ¿cierto? Y cuando me ha tocado ir, no llego a excusarme en una y otra cosa, sino que muchas veces le digo, no, si es necesario que me lo descuenten, descuéntenmelo. Pero si fue un error mío, fue un error mío. Porque necesariamente no estamos allá para quedar bien nosotros, estamos para honrar el nombre de Dios, donde quiera que nosotros estemos. Como dice aquí la palabra, sed santos en toda vuestra manera de ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. Y eso significa que nosotros, alguien decía que había una vara que tenían en la antigüedad con lo que medían que entraba a la casa. Porque nosotros muchas veces somos muy descuidados en qué entran a nuestros hogares. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni en camino de pecadores estuvo, ni tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿cuántas veces has prestado la sala de tu casa para hacer una sala de escarnecedores? ¿Cierto? Porque nos falta muchas veces temor de Dios dentro del corazón. Y nos vamos mucho por la vista, por la opinión. No olvidemos, no hace mucho, yo normalmente casi no participo en nada de política y ese tipo de cosas. Pero no hace mucho antes de las elecciones como entre muchos cristianos se ofendían los unos a los otros, ¿sí o no? Por defender a un hombre, porque este es de esta posición política y este es de esta otra, y bueno, con todo ese tipo de argumentos. Y alguna vez les compartimos cómo a un hermano aún de la congregación se había encontrado un hermano en la sangre, y cuando empezaron a hablar por quién iban a votar, el hermano de sangre le dijo, nunca más me vuelva a hablar en la vida si va a votar por ese. Y no le volvió a hablar al hermano, y era hermano de sangre. ¿Y cuántos muchas veces se volvieron enemigos? Por muchos asuntos que nos llevaron a tener desconocimiento de la palabra de quién, de la palabra del Señor. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No. ¿Te imaginas a Jesús sentado con los discípulos hablando mal de César, del César de su momento? Y después reunió a los discípulos para decirles, ¿qué tal es Herodes? Y después volverlos a reunir para decirle, ¿y ya vieron a Pilatos? ¿Cierto?
Jesús estaba completamente centrado en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no en las de la tierra. Por eso dice ahí, sed santos en toda vuestra manera de ¿qué? En toda vuestra manera de vivir, dice ahí la palabra. Y si pasa al versículo siguiente, dice el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Porque yo soy santo. Verso número 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y cuál es la razón para conducirnos de una manera diferente? Está en el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo hermoso. Si invocáis por Padre, y la razón que le podemos invocar por Padre es por el pago que se hizo en la cruz del Calvario. Porque lo que Cristo hizo tiene mucho mayor valor que el oro o la plata. Si reuniéramos todo el oro del universo y toda la plata del universo, serían una migaja comparado con el valor de la sangre de Cristo para rescatar cada una de nuestras vidas. Fuimos comprados a precio de sangre. De manera que ser santo significa que ahora tengo una pertenencia. ¿A quién le pertenezco? ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi Señor? De manera que he sido traído a tener una relación personal con el Señor, donde mi vida, por causa de Cristo, esté completamente entregada al Señor. Vamos un momentico ahí a Levítico, por favor, capítulo número 10, versículo número 1. Levítico capítulo número 10, versículo número 1. Los mayores obstáculos en este camino de la santidad no están afuera, están dentro del corazón. El mayor enemigo de hacer la voluntad de Dios es el corazón humano, que resiste todo lo que Dios desea y resiste todo lo que Dios quiere. En Nadab y Abiú encontramos allí algo bien tremendo, porque dice el capítulo 10, verso 1 en adelante, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y nos damos cuenta de algo bien tremendo que ocurrió con Nadab y Abiú, que ellos decidieron establecer cómo rendirle u ofrecerle adoración al Señor. Ellos fueron los que establecieron su propia ¿qué? Forma, su propio método. Y cuando se acercaron al Señor, el Señor les recordó algo bien especial. No pueden perder de vista a quién se están acercando. Y como no podemos perder de vista a quién nos estamos acercando, no podemos perder de vista que no nos podemos acercar sino a la manera de Dios, como Dios ha dispuesto. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad en cualquier área en que Dios nos permita servir. Los ministros acá de alabanza tienen una gran responsabilidad. Y una gran responsabilidad, ¿cierto?,
de que no traigamos los modelos del mundo al altar de Dios. Simplemente porque muchos lo hacen. Porque muchos lo hacen. No olvidemos que lo que la mayoría aprueba no significa entonces que sea correcto. Que en muchos lugares se haga no significa que sea ¿qué? Que sea correcto. Tenemos la labor de vigilar y de poder mirar. Aquí hay canciones, que hay cosas de las canciones que les cambiamos pedazos de letra cuando las cantamos. Y las cambiamos porque muchas veces hay cosas que dice la letra de la canción que son cosas que nosotros no le estamos ofreciendo al Señor. ¿Para qué nos vamos a parar a decirle al Señor que esto, cuando no es lo que yo estoy viviendo dentro de quién? Dentro de mi corazón. Por eso más bien suplicamos su misericordia, Señor. Tú deseas que seamos un pueblo apasionados. En un tiempo cantamos una canción que después Dios nos llevó a no volverla a poner. Porque la canción decía, lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Y la canción sonaba muy bonita. El asunto es que cuando uno miraba esa canción con lo que uno hacía a diario, no era cierto. Porque uno le dice, Señor, lo que quiera. Y el Señor le dice, levántate a las 3 a orar. No. Despójate de los recursos que tienes para que le des al hermano. Y empezamos a darnos cuenta que eso es lo que quiera y donde quieras para nuestro corazón no termina siendo cierto. Entonces más bien suplicamos al Señor que en lugar de ponerme a decirle lo que no es cierto, más bien le rogamos al Señor, Señor, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestro corazón. Que donde quiera que esté mi corazón pueda estar dispuesto para ¿quién? Mi corazón pueda estar dispuesto para ti, ¿cierto? Y lo mismo para cualquiera de los que enseñamos la palabra, ¿cierto? ¿De dónde traemos, cierto? Porque no olvidemos. La pregunta que el Señor le hizo a Adán sigue tan vigente en el día de hoy. Porque Adán le dijo al Señor, me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿de quién aprendiste eso? ¿Cierto? Y hoy hay cosas que podemos traer y enseñar y tener versículos bíblicos en los que nos apoyemos, pero la pregunta es, ¿de dónde lo aprendimos? ¿De quién lo aprendimos? ¿De dónde lo recibimos? ¿Cierto? Porque hoy, como cuando nos hablan de el favor de Dios, siempre estamos pensando es en las cosas materiales. No olvidemos que nosotros vivimos en medio de la generación más materialista y más egocéntrica de toda la historia. Cada personita centrada en ¿qué? En sí misma. Centrada en qué quiero, en qué anhelo, en qué deseo, ¿cierto? Y si no se le cumple lo que quiere, entonces estamos llenos de frustración dentro de nuestro caminar. El Señor había dicho que ese perfume que se ofrecería sería un perfume exclusivo y que nadie lo utilizaría para beneficio propio. Nadab y Abiud utilizaron el incensario de Dios para beneficio propio, no para honrar a quién, no para honrar al Señor, no para honrar su precioso y maravilloso nombre. La santificación es una necesidad dentro del pueblo de Dios. Es una necesidad, un proceso donde cada día entendamos que le pertenecemos ¿a quién? Que le pertenecemos al Señor. Pero necesitamos entender más cosas, mis amados, porque muchas veces nosotros creemos que la santificación es producto de irle metiendo más actividades religiosas a mi vida. Entonces, si yo asisto a más cultos, si yo me meto en más cosas en la iglesia, si yo me ocupo con más ministerio, entonces creo que muchas veces eso va a producir más santidad en mi vida. Y muchas veces me he metido en más cosas y por meterme en más cosas estoy viviendo más lejos de Dios. Muchas veces podemos vivir muy alejados de Dios aún dentro de la iglesia. El estar dentro de una congregación no significa
que estoy cerca de quién, de Dios. Y lo hemos hablado muchas veces con los muchachos en la música. Usted puede decir que es un deleite lo que hace ahí, pero es que a usted le gusta tocar guitarra. Entonces su deleite es tocar guitarra, su deleite no es qué, no es el Señor, ¿cierto? Y les insistimos mucho, no hay nada más triste que ver a alguien que se sube aquí al altar y acá al altar si cierra los ojos, toca, y que cuando le quitan el instrumento no tiene nada para expresarle al Señor. Que el día que no le toca ministrar, sino estar ahí sentado con todas los demás hermanitos, está como un espectador. La pregunta es, ¿qué hay dentro de su corazón? ¿Qué es lo que le gusta? Porque hay personas a las que les gusta mucho la música. Pero gustarle mucho la música no significa que es un adorador. Porque el adorador tiene una relación ¿con quién? Con el Señor. Y nosotros creemos que en la medida que participo de más actividades religiosas, entonces soy más santo. Y es más, muchas veces hemos participado de muchas actividades religiosas, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces el que está metido en más ministerios tiene más cargas con el resto? Más cargas con el resto, está ofendido con el de allí, está ofendido con el de allá. Porque perdemos de vista que esto es una relación íntima ¿con quién? Con el Señor. ¿Ustedes han visto que hay animales que se les dice que se mimetizan? Entonces hay ciertos animales que tienen su piel de cierto color y se pega una ranita café allá al árbol y desde lejos no se ve, ¿cierto? Entonces ella cree que es parte del árbol porque tiene el color del árbol, pero solamente es un camuflaje para resguardarse. Y muchas veces nos mimetizamos entre los ministerios, entre las actividades religiosas y estamos perdiendo de vista a quién le pertenece mi vida. Es como bien particular que el Señor llama a Jeremías y a Jeremías lo envía a que se pare a la puerta del templo. Va conmigo allá a Jeremías capítulo número 7. Jeremías capítulo número 7, verso 1. ¿Cómo el Señor envía a Jeremías a la puerta de la iglesia? A la puerta del templo donde la gente venía a congregarse, ¿sí o no? Y dice el verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, 7:1, Jeremías 7:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿A quién se le iba a hablar? A los que venían a adorar, a los que venían a cantar, a los que venían a traer sus ofrendas, a los que venían a escuchar la palabra. Y a esos que estaban viniendo con esa intención, es a los que el Señor en el verso número 13 les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en ¿qué? En este lugar. ¿Cómo Dios le va a hacer un llamado? Y nos parece muchas veces como que el llamado se lo hagan al que está afuera, como el llamado se lo hagan al que está sin Cristo. Y cómo a mí que vengo tan juiciosamente a congregarme, a reunirme, a participar de tantas actividades, que me paren en la puerta de la iglesia para decirme que mejore mis caminos, que corrija muchas cosas dentro de mi vida, pareciera que no es un mensaje que coherente, ¿cierto? Pero no olvidemos, Dios conoce el corazón nuestro. Y si Dios estaba moviendo el corazón con esas palabras, como lo hizo cuando Él vino tanto al comienzo como al final de su ministerio sobre la tierra, entró al templo y encontró que había gente en el templo haciendo negocios, pero ellos estaban convencidos de que le estaban sirviendo al Señor, porque eran los que vendían las ovejas, las palomas, los cabritos para los sacrificios, y ellos estaban convencidos que estarle vendiendo a los otros
Los animales con que iban a presentar los sacrificios era servirle al Señor. Y el Señor entró y volteó las mesas de los cambistas y echó fuera a todos los que vendían animales y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cuevas ¿de qué? Cuevas de ladrones. Nuevamente entró al templo para hablarle al corazón de todos los que estaban allí, porque estaban haciendo cosas para ellos mismos, no estaban ofreciendo sus vidas al Señor. Porque, mis amados, la santificación no es una relación con cosas o actividades. La santificación se hace en una relación con Dios. Es en una relación con Dios. Dios desea impregnar de Él todo lo que está cerca de Él. Y por eso la palabra de Dios se refiere, aun cuando Jesús se manifestó allí, como el ángel de Jehová, en la zarza ardiendo, le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. O sea, en este lugar, ese momento, ese lugar donde estaba tan manifiesta la presencia de Dios, era un lugar diferente a todos los lugares por causa de la presencia de Dios. Tu vida es una vida diferente de todas las demás vidas, por causa de la presencia de ¿quién? Por causa de la presencia de Dios. Y eso nos lleva a ir aprendiendo a tener sabiduría en muchos aspectos de nuestro ¿qué? De nuestro caminar. Eso nos enseña a ir aprendiendo a hablar, qué cosas podemos expresar, ¿cierto? Aún la palabra de Dios dice que aún el necio cuando calla le es contado por sabiduría, ¿cierto? Cuando hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero lo mejor es llevarlas allá a los pies de Cristo. La santidad de Dios, mis amados. Siempre antes de enviarnos a hacer algo, lo que nos va es a traer hacia el corazón de Dios. Isaías, en el capítulo 6, nos recuerda cómo el Señor se manifestó. Y fíjese que el Señor, cuando se manifestó y Jeremías vio al Señor, lo primero que Jeremías no le dijo, lo primero que Isaías le dijo al Señor no fue: envíeme a hacer algo. Lo primero que vio fue la realidad de su corazón. Soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y cuando el Señor mandó purificar su vida de una manera especial, cuando el Señor lo cubrió con su amor, entendió que era necesario poder recibir pureza de parte de Dios y que recibiera de parte de Dios esa convicción de que ahora su vida le pertenecía al Señor, para que ahora aquel Isaías pudiera decirle al Señor: envíame a mí. Pedro, cuando vio aquella barca llena, cuando el Señor trajo aquella gran pesca, al ver aquella pesca, Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre ¿qué? Y vino la cobertura de Dios sobre Pedro. Y cuando la presencia de Dios hizo consciente a Pedro de su condición y de quién es Dios, entonces ahora el Señor le dijo: abandone lo que estás haciendo, porque voy a hacer de ti un pescador ¿de qué? Un pescador de hombres. La santidad, mis amados, tiene que ver con tener luz de quién es Él, y la luz de quién es Él nos va a dejar ver quiénes somos ¿qué? Nosotros. Y cuando nos deja ver quiénes somos nosotros, como le pasó a Pedro, caemos es de rodillas, rogando las misericordias maravillosas de Dios. Dios ha provisto que nosotros le seamos un pueblo santo, un pueblo que pueda reconocer sus rebeliones y su pecado delante de Dios, pero que también pueda venir delante de su presencia y pueda entender que el único que puede hacer esa obra en el corazón es Dios, y que cada vez que Dios me invita y extiende sus cuerdas de amor sobre mi vida, es para que yo pueda tener una profunda conexión con su corazón. Dios en su bondad ha provisto que seamos un pueblo santo, un pueblo que entienda que le pertenece a Dios, porque fue comprado a precio de sangre, y que ahora, como le pertenece a Dios, su vida debe estar completamente dedicada a Dios. Y en ese estar dedicada a Dios, Dios es el que va a ir
transformando, cambiando, va a ir podando, y como dice la Escritura, que Él es la vid verdadera y toda rama que lleva fruto la va a limpiar para que lleve más fruto. Nos va a ir limpiando para que nuestras vidas puedan dar más fruto. Y el fruto es la vida de Cristo en nosotros. Que cada día el olor de Cristo, ese olor a paz, ese olor a amor, ese olor a ternura, sea el que esté en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios, Padre.